Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Sencilla la Pastilla. Mi nombre es Mario Cerdán, soy neurólogo, médico internista y en este programa hacemos entrevistas a personas especialistas en varios tipos de temas médicos. Y el día de hoy, lógicamente por ser mi tercer capítulo, necesitaba sentirme con alguien seguro, alguien a quien yo aprecio, que le tengo mucho cariño por ser una persona con la que crecí. No nada más es un amigo, es un colega. Estuvimos juntos en la Escuela de Medicina en la Universidad de Monterrey. Él hizo ortopedia y nos va a platicar un poquito acerca de eso. Él es Jorge Ponce. Jorge, bienvenido, ¿cómo has estado? ¿Qué onda, Mario? A todo dar, ¿y tú? Pues muy bien, bastante a gusto aquí. Y Así. empezando con este proyecto, ya empezarás a ver los videos poco a poco van a ir saliendo ahí en las diferentes redes sociales. Pero pues cuando yo pensé en los primeros a los que quería entrevistar, por lógicamente la amistad que te tengo y la admiración a tu profesión, dije, ¿sabes qué? Jorge tiene que ser uno de los primeros que tengo que invitar y gracias a Dios me diste la oportunidad de entrevistarte el día de hoy. ¿Cómo has estado? ¿Cómo han estado las cosas por allá en Monterrey? Bien, a todo dar. Muchas gracias por la invitación. Gracias ahí por los elogios, son mutuos, ya lo sabes. Oye, Es, platícanos un poquito acerca bueno, en sí de ti, donde ya platicamos que hiciste la carrera en la Universidad de Monterrey. Después, ¿dónde haces la especialidad de traumatología y ortopedia? sí, bueno, como dices tú, medicina pues la hicimos juntos en la UDEM, ¿Ok? una maravillosa época. Posteriormente hice mi residencia o la especialidad de traumatología en el Hospital Mugarza, en el alta especialidad aquí en Monterrey, Nuevo León. ¿Ok? Tuve la oportunidad durante mi rotación como residente, de irme al extranjero, ya que regreso para hacer un posgrado en cirugía artroscópica ¿Ok? y lesiones deportivas, todo lo que compete a cartílago, etcétera. Y pues aquí estamos ya, llevamos varios añitos ejerciendo Oye, de hecho, a ahorita toda. que dijiste que te fuiste a hacer una especialidad, me acordé, estuviste en el Boca Juniors, ¿no? Hiciste ya algo de tus... Y ahí estuvimos con el equipo Boca Juniors, Ok. abrió las puertas para poder entrenar ahí con el staff médico. Y pues estuvo a todo dar, la verdad, aprendí muchas cosas, distintas maneras de tratar las cosas, como se hacen aquí, como se hacen en otros lados. Y vaya, todo lo que es lesiones deportivas a mí me apasiona, no tanto así el fútbol, la verdad que no soy seguidor de Bueno, fútbol. pero fútbol americano sí, ¿no? O sea, a lo mejor Ah, sí, no claro. el fútbol soccer, pero pues las lesiones Sí, sí, deportivas sí. del fútbol americano esas te Sí, las sabes claro. Y la todas. verdad es que muchas lesiones son bien similares. Y pues nos entrenamos a todo dar. Aquí hay un doctor con el cual también me entrené, ahora lo considero amigo, hermano, y mentor, el doctor Salazar Chavira. Ok, Y me abrió las puertas, trabajé con él pues básicamente desde que salí, el doctor Armando de la Fuente también. ok. Y hemos hecho mucha mancuerna, fueron mis maestros durante la residencia, y pues aprendí bastante también. Oye, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando ya sea por podcast o nos está viendo el video en las diferentes redes sociales, platícame en sí qué es la especialidad de traumatología y ortopedia. Pues mira, Mario, básicamente lo que hacemos es todo lo que compete al esqueleto humano, fracturas, enfermedades de los huesos, lesiones musculares, tendinosas, de ligamentos, los desgastes articulares, básicamente todo lo que compete al sistema de músculos O- ok. que pudieran tener los pacientes. Y específicamente, ¿por qué te interesaste en esta especialidad? O sea, ¿qué te llamó la atención al momento de escoger tu carrera y especializarte en esto? Fíjate que al principio yo no tenía pensado traumatología como primera opción. Me ha gustado mucho otorrinolaringología, cirugía plástica también. Ok, Y cuando rotamos en el departamento de trauma, no sé si recuerda cuando estábamos ahí en la UDEM, que rotamos en un hospital público aquí de la ciudad, ujú, pues me llamó la atención, y pues vaya, se dieron las cosas, y aquí estamos.
nos consideramos pues buenos Oye, aquí en la ciudad. ¿no tienes familiares o alguien que esté especializado en eso? En trauma, fíjate que familiares directos no. Ok, Pero bueno, del lado de mi papá, pues prácticamente la mayoría doctores, tíos, primos de parte paterna. O sea, ujú, sí tengo una ascendencia médica, por decirlo así. ok, Eh, pero no, pues aquí estamos. ok, ok, qué chido, pues perfecto. Oye, y dentro de tu especialidad, me imagino que en la cirugía de traumatología y ortopedia hay muchos tipos de cirugías. Que si cirugía de columna, cirugía de hombro, cirugía a lo mejor de rodilla. O sea, ¿hay alguna que tú te inclines más o que hayas o que sientas que sea algo que a ti te apasione más o que tengas un poco más de especialidad en ella? Sí, claro, mira, cuando entré a la residencia, uno pensaba que iba a salir sabiendo operar todo, ¿verdad? Claro. Ya cuando estás en entrenamiento te das cuenta que no es así. Eh, Sabes generalidades de muchas cosas, pero te tienes que inclinar hacia algo, obviamente que te guste, que tú te sientas capaz. Y en mi caso, me gustó mucho la cirugía artroscópica, Ok, que es mínima invasiva, y la cirugía de hombro y de rodilla, ok. ya sea vía artroscópica o vía abierta, etcétera, depende de la patología. Pero al menos si me preguntaras a mí qué es lo que más me gusta de mi especialidad, es hombro y rodilla. Ok. Y eso es por lo general lo que tú haces en tu día a día. Esas son las, por así decirlo, las cirugías más comunes que tú haces, ¿no? Sí, claro, yo creo que es el 99% de lo que hago. Ok. Y vamos a hablar, si no es molestia, vamos a platicar un poquito acerca de las lesiones de hombro. Me llama mucho la atención esa. No sé, bueno, yo hace poquito estuvimos platicando también de las lesiones de rodilla, porque desgraciadamente tuve una lesión en la rodilla. Pero, ¿qué te parece si nos enfocamos un poquito especialmente hoy a las lesiones de hombro? Eh, Desde tu punto de vista, en tu experiencia durante todos estos años, ¿cuáles son las causas más comunes de las lesiones en hombro? Mira, obviamente aquí lo tenemos que separar por grupos de edad. Eh, por mucho, bueno, la causa más frecuente es la postraumática, ¿verdad? Ok, En niños, adolescentes, adultos, etcétera. ok, Y los niños es muy difícil que se lesionen el hombro. Casi siempre es más la clavícula lo que se lesiona. ok, Es parte de la articulación del hombro, ¿verdad? ok, Ya cuando están en la adolescencia, quizá, que están en otro tipo de actividades físicas, bueno, pues ya hay otro tipo de lesiones que pudieran tener, postraumáticas principalmente, como son las luxaciones de hombro, la luxación de clavícula, eh, dolor por sobreuso, ok, esguinces, cosas de ese tipo. Ya si nos vamos al adulto mayor, ya empieza el desgaste, ¿verdad? El desgaste del hombro como tal y el desgaste de los componentes extraarticulares que ocasionan una lesión del manguito rotador, un pinzamiento de hombro. Eh, es, Cada grupo de edad tiene sus patologías bien como bien definidas. identificadas. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar de las lesiones de manguito rotador, y no sé si es exactamente lo mismo o no, pero que están causadas a una degeneración articular y también por usar mucho el hombro en ciertas actividades, por ejemplo, jugar tenis y ese tipo de cosas. No sé si tenga algo que ver. Claro, mira, todas las actividades que un paciente haga por arriba del hombro, o sea, hacer esto, llámese Lanzar una pelota béisbol, en béisbol, tenis, ¿no? natación, o todo lo que sea aquí arriba, cargar cosas, no necesariamente tiene que ser un deporte, un paciente que en su trabajo tenga que andar cargando cosas, Ok, eso va a ocasionar con el paso del tiempo un desgaste entre el techo del hombro y ok, el hombro en sí. El espacio se empieza a disminuir y empieza a haber una fricción que normalmente no debería de suceder y esa fricción hace que
poco a poco se vaya rompiendo el manguito rotador. Eso es cuando es una lesión de manguito rotador por desgaste. Pero ¿Okay? qué es el, si no es molestia, o sea, qué es en sí el manguito rotador? O sea, estamos hablando, digo, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando de un tendón, estamos hablando de un músculo, estamos hablando de qué, o sea, ¿qué es? Sí, mira, el manguito rotador son 4 músculos Ujú. y los músculos para insertarse en un hueso se convierten en tendones. Ok. ¿Okay? Diferencia a un ligamento. Un ligamento une un hueso a otro hueso. Aquí estamos hablando músculos a hueso. Entonces vienen estos 4 músculos, abrazan lo que es la cabeza del hombro y esos 4 músculos al momento de abrazar la cabeza del hombro ya son tendones. Ok. Y esos tendones son los que se encargan de que nosotros podamos mover el hombro hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás, etcétera. Hay que recordar que el hombro es la articulación que más movilidad tiene. Prácticamente se mueve en todas direcciones. Y por eso es susceptible a mucho tipo de lesiones. Y dependiendo del dolor que el paciente traiga, la sintomatología, la dificultad para cierto tipo de movimiento, nosotros nos podemos dar una idea de probablemente qué tendón es el que está lesionado. ¿Okay? Ok. Obviamente todo eso lo corroboramos ya después con estudios de imagen y todo eso. Ok. Ok. Entonces, básicamente es un daño de estos músculos y es por degeneración al hacer ciertas actividades, ¿verdad? Sí, de los tendones. Y entonces entonces cuando estabas ahorita mencionando, cuando tú estás valorando al paciente por primera vez, o sea, imagínate que llega la paciente o el paciente a tu consultorio, te dice que hacer ciertos movimientos de hombro le causan dolor. Tú en ese momento haces una exploración física y clínicamente a ti más o menos o te da una idea de cuál tendón, músculo está lesionado y después de eso tienes que hacer una valoración, ¿verdad? Sí, claro, mira, me imagino que a ti también te sucede, no sé, si viene un paciente, tienes agendado a alguien por una cefalea. Ok. ¿Sabes qué? Tengo a la paciente tal por una cefalea y tiene esta edad. Dices, bueno, como que ya te estás dando una idea de, bueno, pues probablemente antes de que la veas, ¿verdad? Claro. Eso me pasa a mí también. Cuando nos agendan pacientes, pues te das una idea de qué pudiera ser únicamente por edad, ¿ok? Ok. No quiere decir que necesariamente tenga que ser eso, pero ya cerraste todas las posibilidades en un cierto grupo que es donde más pudiera encajar, ¿verdad? Ok. Obviamente a veces te da sorpresas porque hay pacientes que tienen otras enfermedades infecciosas, tumores, que no necesariamente son lesiones postraumáticas o por sobreuso, ¿verdad? Ok. Pero hablando en el día a día, sí, te das una idea desde que el paciente va entrando y te va explicando su historia y pues más o menos ya sabes por dónde va. Y las preguntas que haces tú también son ya más específicas. Diferente a cuando estás apenas entrenándote, que no sé si te acuerdas, cuando hacíamos historias clínicas en la carrera, que Hacinamiento preguntábamos positivo o no positivo. Y ahí estabas con 10 personas viviendo o no viviendo en tu casa. cuántas ventanas tienes y estufa de gas, estufa de... O sea, obviamente eso ya no lo haces, ¿verdad? Ya te vas más... Usas carbón para cocinar. Sí, todo ese tipo de cosas. Obviamente ya tu banco de preguntas es menor. Claro. Eso en base a la experiencia y en base a lo que uno también lee, ¿verdad? Claro, entiendo. Ya cuando te cuenta su historia, Ajá. pues ya lo revisas y hay ciertas maniobras especiales para valorar cada tipo de lesión y cada tipo de tendón. Y en base a la positividad o negatividad de cada una de ellas, pues haces un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Muchas veces el diagnóstico presuntivo que hacemos depende de la experiencia de cada quien. Sí concuerda con con las imágenes que uno solicita, Ok. pero pues a veces también puede ser que las imágenes te den otro tipo de lesiones que a lo mejor no sospechabas en la consulta o en la exploración física. Por eso todo tiene que ser un conjunto, ¿verdad? Ok, o sea, tú ya más o menos haces un diagnóstico, como dijiste, presuntivo, preliminar, más o menos sabes qué músculo tendón está lesionado y digo, ahorita lo mencionaste, pero nada más quiero confirmarlo contigo. Por lo general, lo que haces que es pedir una resonancia magnética, es un estudio de imagen. Sí, dependiendo de la cronicidad y de lo encontrado en la exploración física, porque hay veces que
puede sospechar que es únicamente una bursitis. Una bursitis es el tejido que protege los tendones entre el hueso. Okay. Hay un tejido que minimiza la fricción. Okay. A veces ese tejido se inflama y da un dolor parecido a otro tipo de padecimientos. Okay. Pero uno en base a la experiencia se va dando cuenta y cuando sospeches que es algo muy leve, quizá de entrada únicamente una radiografía es suficiente. Das tratamiento, si ves que no mejoró o que aumentaron los síntomas, etcétera, bueno, ya pides otro estudio, como en el caso de nosotros la resonancia magnética para valorar lesiones de manguito rotador y otros tejidos blandos del hombro, pues es el gol estándar, ¿verdad? Okay. No todos los pacientes requieren resonancia magnética, pero vaya, es la mejor manera de ponerle nombre y apellido al padecimiento del paciente. Ok. Y me imagino que ya después de que tú tienes a un paciente contigo, ya lo valoraste, ya tienes incluso hasta los estudios de imagen enfrente de ti, ya viste la radiografía, ya se agenda una operación, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar en el caso de manguito rotador. Ese tipo de lesiones, por ejemplo, que son crónicas y hay daño, ¿pueden esperarse o tiene que ser una operación de urgencia? ¿Y cuánto tiempo pueden esperar si es que se pudiera esperar? Sí, mira, urgente no es, porque no ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Okay. Pero cuando ya se diagnostica una lesión de un tamaño considerable y el paciente tiene limitación funcional, pues lo recomendable es repararse lo antes posible, porque los tendones están acostumbrados a estar abrazando la cabeza del húmero. Okay. Si se rompen, los tendones se van retrayendo con el paso del tiempo y puede llegar un momento en el que nosotros entremos y, a pesar de ponerle suturas y unas anclas especiales que usemos, no podemos llevarlo hasta acá. Okay. Entonces, o cuando lo llevamos queda tan tenso que el riesgo de que se vuelva a zafar es muy elevado. Entonces, ahí es cuando pueden suceder las rupturas, hablando del manguito rotador como tal. No todo en el hombro es manguito rotador, pero estamos hablando de esto. O que la ruptura sea irreparable, ¿verdad? Cuando son irreparables las rupturas, pues estás condenando al paciente, o el paciente se condena solo si no se operó a tiempo, este candidato a un reemplazo, a una prótesis de hombro. Oye, Jorge, y platícame, ¿hay algunas lesiones que sean de urgencias? O sea, que en el momento que las tienes que ir directamente a emergencias para una evaluación y una operación. Sí, claro, son tres, Mario. Una es que sospeches de una infección. En este caso del hombro es bien raro, tiene que ser un paciente inmunocomprometido o un postoperado. Pero bueno, si sospechas una infección tienes que atenderla inmediatamente porque las consecuencias de no son devastadoras. La segunda es una fractura expuesta. Son urgencias, eso aplica para todos los huesos del cuerpo. Y la tercera es una luxación de hombro. Si el paciente llega con el hombro luxado y uno se tarda mucho en reducirlo, o el paciente acude muy tarde, puede tener una lesión neurovascular importante. Por la axila pasan unos vasos, arterias, venas y nervios, el plexo, que puede ocasionar que incluso el paciente tenga una parálisis del miembro torácico permanente, ¿verdad? Me refiero a todo el brazo. Eso serían las urgencias así reales. Y yo, eso digo, hablando en términos generales, poniéndome del lado del paciente, ¿qué es lo que esperan ellos? O sea, supongamos que yo soy paciente, vamos a hacer esta suposición, porque lógicamente mucha de la gente que nos ve quisiera estar más informada acerca de esto. Yo voy al hospital, tengo un traumatismo, tengo algo que requiere una cirugía. Vamos a hablar específicamente de algo que te interesa a ti, que es la artroscopía, cirugía mínimo invasiva. Especialmente en eso, yo entiendo que depende del tipo de cirugía, es lo que te tardarías de así, pero más o menos, ¿cuál es la duración de una cirugía de hombro? Mira, normalmente el promedio de duración, independientemente de la patología a tratar por artroscopía,
Ok. Hay muchas lesiones que se pueden tratar, pero bueno, más o menos una artroscopía puede llegar a durar promedio 1 hora. Ok. De que nosotros abrimos a que nosotros cerramos. ¿Okay? Ok. Eso es un promedio. Hay veces que nos tardamos un poquito más. Hay veces que, como por ejemplo, cuando el paciente se luxa la clavícula, le hacemos la reducción de la clavícula por artroscopía y es algo de 15 minutos, ¿verdad? Ok. Entonces, más o menos entre 60 y 90 minutos sería un buen tiempo. De que nosotros empezamos a que terminamos. Eso no cuenta el tiempo en que el paciente se va de preoperatorio a la sala, en lo que lo especian, en lo que lo acomodamos. Para cuando nosotros empezamos ya pasó 1 hora, ¿verdad? Pero llévame en ese, vamos, llévame a ese trip, llévame a ese lugar. O sea, yo ya llego a la sala de urgencias, en la sala de urgencias me dice, ¿sabes qué? Vas a necesitar esta cirugía porque ahí viene el traumatólogo, te evalúa. Si necesitas la cirugía, es de urgencia, inmediatamente llegas a la operación y ese tipo de cirugías o en general necesitan una anestesia local o necesitas una anestesia general, te intuban, no te intuban. ¿Cuál es el típico Sí, procedimiento mira, de una cirugía de ese en las tipo? artroscopías de hombro que yo hago, Ajá. el paciente lo ponemos acostado de lado. Ok. Yo te voy a operar el hombro derecho, que está sobre tu lado izquierdo. ¿Okay? Ok. O sea, sería, Como sería la estar de duración lado es y para exponer el hombro en el sí, cual porque se va a hacer la operación. el hombro lo ganchamos en un aparatito que se llama tracción y Ok. queda el brazo elevado, ¿verdad? Así, Queda más o menos así. Ok. este, y entonces, ya que hacemos eso, lo que involucra para que el paciente pueda estar de lado sin que se esté moviendo durante la cirugía, pues obviamente es una anestesia general, que quiere Ándale. decir el paciente está entubado, ¿ok? Contrario a lo que la gente cree, es la anestesia más segura que existe, porque Sí. está protegida la vía aérea, porque todos dicen, no, doctor, le tengo miedo a la anestesia general, y yo prefiero estar así que en otras condiciones, ¿verdad? Oye, si te puedo interrumpir nada más para platicar el caso, ¿no? ¿Te acuerdas que recientemente, pues por el daño de ligamento cruzado anterior que tuve, pues te estuve ahí molestando por teléfono y te decía, es que realmente me da miedo la anestesia general. O sea, en sí nunca me habían intubado a mí. Nunca, jamás yo, en serio, Jorge, nunca había tenido ni una cirugía de absolutamente nada, ni apéndice, ni fractura, ni luxación, ninguna. Entonces a mí me dicen, oye, necesitas cirugía. Bueno, tú me dijiste, vas a necesitar cirugía, y vas a necesitar anestesia general. Realmente para mí fue un trauma porque yo pues no estaba, familiarizado, ¿no? O sea, es un evento importante y la verdad es que yo estaba muerto de miedo. O sea, realmente no sabía qué esperar. Y me acuerdo que me dijiste, oye, no, hombre, no te mortifiques, todo está bien. Vas a tener más problema o hay más riesgo de a lo mejor sufrir una complicación o a lo mejor un accidente o algo en el carro rumbo al hospital que en sí la anestesia y en sí la operación. Sí, claro, sí, sí, es que, bueno, es bien entendible que la gente le tenga miedo a la anestesia general porque pues, estás desconectado, ¿verdad? Ya no tienes control sobre ti mismo en lo absoluto. Y bueno, depende de cada tipo de cirugía, es la anestesia que se puede brindar. En tu caso te hicieron una general, eh, muchas veces también hacen una sedación y te ponen un piquetito en la espalda y te duermen las piernas y pueden trabajar a toda. Ok, Pero bueno, volviendo al caso de los hombros, tiene ahí que ser sí. anestesia general, Ahí sí se tiene que hacer anestesia general. porque el paciente no va a aguantar estar de lado tanto tiempo sin moverse, estando consciente, aparte con la cara tapada, o sea, les gana la ansiedad. Oye, ¿y qué es lo que te dicen, por ejemplo, los pacientes? O sea, se despiertan de la operación y ellos escuchan, están escuchando durante la operación, te dicen, oye, yo escuché que pusiste a Intocable. No, en el caso de los hombros, no, porque están con anestesia general. Ahí sí, de plano, no, ellos no van a sentir, no van a escuchar, No, absolutamente no, nada. nada, Es como nada. si Ya hubieran que estás, pasado 2 segundos.
Sí, claro, ya que están sedados, antes de que los intuben, el anestesiólogo les pone un piquetito abajo de la clavícula, Ok, es un bloqueo regional, les duerme prácticamente desde el hombro hasta la mano, ok, les puede durar de 12 a 24 horas, y eso es bien importante, o nos ayuda mucho a nosotros para controlar el dolor postoperatorio, aunque en las artroscopías es mínimo. Bueno, pues prácticamente con el paciente no tiene dolor, no tiene un dolor mínimo. ok. Cuando operamos rodillas, artroscopías de rodilla, algunos pacientes les damos anestesia general, algunos les damos un bloqueo en la espalda, un bloqueo epidural. Eso ya depende del anestesiólogo. Yo dejo que ellos trabajen como ellos quieran, así como ellos me dejan a mí. Ok. Y sí, cuando el paciente está con bloqueo epidural y sedación, sí, muchas veces se acuerdan de todo lo que platicábamos en el quirófano, porque la gente cree que estamos operando y estamos platicando todo serio. No, Ah. la verdad es que estás platicando como cualquiera platicaría en Starbucks. Pero está padre porque, digo, le estamos dando una idea a los pacientes de qué es lo que se hace durante una cirugía. Ellos no saben. O sea, se pone Sí, la claro. música, se pone la música, se relaja el ambiente. Hay una especie como de camaradería entre las enfermeras, los enfermeros, el anestesiólogo, anestesióloga y los cirujanos, ¿no? Sí, claro. O sea, la verdad es que es bonito estar ahí operando, hay buen ambiente. Ok, Obviamente nunca dejamos a un lado el profesionalismo, o sea, claro. uno está trabajando y a lo mejor la estás rebanando y estás diciendo muchas cosas y te ríes con todo el mundo, pero estás al 100% en lo que estás haciendo, ¿verdad? Claro. Este, Sí, es como que pero yo digo, como lo veo, Jorge, no sé si sea así, es como para bajarle el nivel de estrés, porque una operación es algo serio, o sea, tampoco podemos decir como que X, ¿no? O sea, no es nada, es sí, algo mira, importante y se tiene que relajar un poquito el ambiente para poder hacer la claro, cirugía y que salga mejor, ¿no? sí, mucho depende de la complejidad de la cirugía, de la complejidad del caso, del paciente como tal, eh, del, también de la personalidad del doctor. Hay doctores, pues, digo, yo me considero alguien relativamente serio. Ok. Hay, hay gente que no habla toda la cirugía, ¿verdad? Y también eso crea un ambiente un poquito más tenso ahí con las enfermeras, los ayudantes. Y platícame específicamente en las cirugías, ¿hay algunas complicaciones o hay algo que pudiera complicarse específicamente durante o el proceso de la cirugía o en el postoperatorio o algo? Sí, mira, digo, nunca estamos exentos en todo procedimiento médico, sea quirúrgico o simple administración del medicamento intravenoso o vía oral, pueden existir complicaciones. ¿Okay? Y es bien importante decir que solo al que no opera no se le complican las cosas. Claro, ¿Okay? O claro. sea, si alguien te dice, no, yo te voy a operar y nunca me ha pasado nada y nunca, es Ajá, mentira. O sea, a todos les ha pasado, a todos les va a pasar y nos va a seguir pasando. claro. La cosa es siempre llegar al punto en que tus complicaciones sean resueltas o que sean esperables, si tú lo quieres ver así, que no sea nada que ponga la integridad del paciente, ¿verdad? Entonces, complicaciones frecuentes, si se puede llamar complicación, pues es el dolor postoperatorio, o sea, el dolor que el paciente se despierte, me duele. Ok. Precisamente para eso se pone el bloqueo, el piquetito bajo de la clavícula, para que se duerma, etcétera. Pero es algo que ya se platicó en la consulta. Que puede ser que tengas dolor y se va a controlar, ¿verdad? No va a hacer nada que no se pueda tratar. Ya digo, perdón, complicaciones de la cirugía como tal va muy de la mano con la experiencia del cirujano. Hablando del hombro, eh, en la parte inferior, en el receso axilar por la axila, pues pasan los nervios más importantes de todo el brazo, ¿verdad? Ok. Están descritas lesiones iatrogénicas ocasionadas por una mala técnica quirúrgica en las cuales se ocasiona lesión, una sección de estos nervios con los distintos aparatos que nosotros utilizamos y pues es una catástrofe, ¿verdad? Gracias a Dios no me ha pasado y dudo que me pase
Ok, porque ya tenemos mucha experiencia. ok. Y bueno, la complicación temida en todos los procedimientos quirúrgicos es la infección. ¿Ok? La infección pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en todos lados. Pero para eso, Siempre digo, hay lógicamente ustedes hacen mil y un cosas para que eso no sí, pase, ¿no? claro, claro, hay un protocolo prequirúrgico de donde el paciente se lava, administramos antibiótico antes de la cirugía, durante la cirugía, después de la cirugía, Ok, eh, pero a veces pasa, ¿verdad? claro. Mucho tiene que ver también con las condiciones generales del paciente. Tú sabes que si es un paciente diabético, pues las probabilidades son mayores que en alguien que no lo es, ¿verdad? Ujú, Gracias a Dios, si lo podemos decir así, ujú, para los creyentes, ujú. las complicaciones infecciosas de una cirugía artroscópica de hombro es de 30 a 50 veces menor que una artroscopía de rodilla. O sea, Y entre, y a ver, y déjame te interrumpo ahí. O sea, por ejemplo, y en sí en hombro, si es una cirugía abierta contra una cirugía mínimo invasiva, ¿hay una diferencia? en cuanto A infección, a... a Sí, infecciones. claro, mientras más área hay expuesta al medio ambiente, por decirlo así, más daño tisular hay, más inflamación, más sangrado, pues sí. Pero es importante saber que no todas las patologías se pueden tratar de manera artroscópica. Ok. O sea, La o sea, mayoría lo sí. que podríamos decirle a los pacientes que nos están escuchando, a la gente que nos está escuchando es, si tú tienes un daño que requiera una cirugía electiva, porque pues, muy probablemente las electivas son más fáciles, y en sí de poder escoger, preguntarle a tu traumatólogo ortopedista si se pudiera hacer la cirugía por medio de una artroscopía y o sea, y en sí, digo, si el cirujano tiene o no la experiencia, ¿no? Sí, claro. Digo, para la gente que no está familiarizada con el tema, una cirugía artroscópica o por artroscopía o mínimo invasiva, ¿qué quiere decir? Metemos una camarita a través del hombro, A más ver, o menos enséñanos el equipo, enséñanos el equipo. un A ver, ¿qué es equipo. eso? Este es un ancla. A ver, metro ahí mero, es correcto. Este es un ancla, este es un pequeño tornillito con Ok, los cuales nosotros hacemos la reparación del manguito rotador. ok, Si comparan con mi dedo, pues miren, ok, más o menos este es el diámetro también de la cámara que nosotros metemos en el hombro. ok, Entonces, estamos hablando de algo muy pequeño. Para meter la cámara en el hombro hacemos una incisión de medio centímetro. ok. Este, y cuando reparamos el manguito rotador, hablando específicamente de esto o de otras patologías, hacemos también de 2 a 3 pequeñas incisiones más de medio centímetro. Ok. Y todo lo estamos viendo a través de una cámara en la pantalla, y pues eso es un puntito por herida, por decirlo así. Cuando se hace una cirugía abierta, pues sí es algo ya más invasivo, y pues la recuperación no es la misma, ¿verdad? Entonces metes una cámara, para la gente que nos está escuchando, metes una cámara y esa cámara se conecta a una televisión y tú estás haciendo la operación viendo la televisión y estás poniendo ya sea el tendón, Sí, injerto, estamos reconectando, no preparando conectando. tendones, preparando cartílago, poniendo anclas, suturas, Ok. todo se hace a través de esa camarita. Nosotros estamos viendo la pantalla, y a través de ahí y a través de las pequeñas heridas que hacemos, vamos cambiando la cámara de lugar, vamos cambiando los instrumentos y se hace la reparación, ¿verdad? Es magnífico. Entonces, cuando tienes una cirugía por artroscopía, poniendo la cámara y todo esto, por ser menos invasiva, entonces hay menos riesgo de infección, me imagino yo que a lo mejor menos riesgo de complicaciones también. Y el posquirúrgico también es a lo mejor mejor, tienen una recuperación más temprana que a lo mejor en una operación abierta. La diferencia de una cirugía abierta a una artroscópica, que tuvo el paciente 40 años, una lesión de manguito rotador, que tenían que poner 3 o 4 anclas. ¿Ok? Eso involucra por artroscopía, a lo mejor son 4 pequeñas heridas de medio centímetro,
A través de ella hacemos todo, asunto arreglado, terminamos, te ponemos un puntito por herida. Si se hace abierta, pues tenemos que abrir piel, tejido celular subcutáneo, que es la grasita que está debajo de la piel, y luego tenemos el deltoides, que es el músculo que tenemos aquí. Okay. Tenemos que abrirlo todo, ¿ok? Para poder llegar a ver el hombro, agarrar los tendones, poner las anclas, y luego cerrar músculos, cerrar grasas, cerrar piel, etc. Obviamente el paciente que se hizo por artroscopía, pues el día siguiente se levanta y si su patología permite la movilización temprana, pues el paciente empieza a mover y es mínima la molestia, ¿verdad? O a lo mejor no tiene ninguna molestia. Okay. Cuando hacemos una cirugía abierta, al paciente pues le va a molestar porque abrimos todos los tejidos, ¿verdad? Con las probabilidades de complicaciones que eso conlleva. Ojo, no estoy satanizando la cirugía abierta. Estamos comparando los dos tipos de cirugía, porque hay muchas patologías en las cuales el tratamiento artroscópico no es el ideal y se hace de manera abierta con buenos resultados, pero aquí estamos comparando las dos cosas, ¿verdad? Ok. Y digo, en términos generales, ya el paciente sale de la operación, ¿tiene que estar hospitalizado o no? Supongamos en tu profesión, que es más la artroscopía, mínimo invasivo. Mira, en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, donde estás tú, la mayoría son ambulatorios. ¿Okay? Esa es una teoría que tengo yo. Y a muchos pacientes, para controlar el dolor, les dan medicamentos pues un poquito fuertes. Y creo yo que por eso, comparado con México, en Estados Unidos hay una dependencia a cierto tipo de medicamentos mayor que en México. ¿Okay? Porque los pacientes los dan de alta y les dan opiáceos, les dan tramadol, les dan bla, 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 y la gente se vuelve adicta. O sea, son medicamentos que no nada más causan adicción, dependencia, tolerancia, o sea, la gente ni necesita estos medicamentos, sino que también te causan sedación, ¿no? También la gente está como sedada. Sí, y también tiene mucho que ver la personalidad del paciente. El paciente a veces lo hace de manera recreativa, o sea, si ya trae broncas ahí depresivas, de ansiedad, etcétera, pues hace cuenta que le está dando un chocolate a un niño, ¿no? Claro, entiendo. A lo mejor aquí no se ve tanto porque no se hace tanto. Aquí la tendencia en México es que el paciente, al menos en mis cirugías, por lo general se quedan una noche de internados. Esa noche a nosotros nos sirve para manejar la inflamación y el dolor, y el paciente al día siguiente pues se va prácticamente como si nada. Ok. Y en general, ¿cuánto tiempo, o sea, después de la cirugía necesitan, pues, rehabilitación, terapia física? ¿Cada problema tiene su tiempo de recuperación o hay un aproximado de recuperación en hombro, no? Es que ahí es bien variable, Mario, porque depende de la patología. Si nosotros, si todo el manguito rotador estaba suelto y nosotros lo trajimos a su lugar otra vez, pues tenemos que dejar al paciente inmovilizado cierto tiempo para permitir que eso cicatrice. O sea, se le permite hacer actividades en su casa, etcétera, pero ya ciertos movimientos los tenemos que restringir. Si únicamente hicimos una limpieza, quitamos hueso, ampliamos espacio, etcétera, el paciente debe empezar a mover desde el día 1, ¿verdad? Para que no se forme una cosa que se llama capsulitis adhesiva. En medios y más, palabras más coloquiales, es hombro congelado. El hombro, el frozen shoulder, como lo conocen ya. Por no moverlo, el hombro se vuelve rígido y ya después es bien difícil moverlo, aparte que es doloroso. En ocasiones con terapia no se puede y hay que entrar otra vez a despegar todo eso. Por eso cada paciente, dependiendo de la patología, lleva un protocolo de rehabilitación individualizado. Entonces, para poder resumir todo el procedimiento, hay patologías, hay enfermedades del hombro que son de urgencia, hay otro tipo de enfermedades que son crónicas o crónicas degenerativas, hay situaciones en donde una lesión de hombro necesita ser rápidamente
evaluada y igual y hasta quirúrgicamente tratada por un traumatólogo ortopedista, por lo cual tienes que ir a emergencias. Ya hablamos que una de esas era luxaciones, fracturas expuestas de hombro e infecciones. También platicamos acerca de que había la posibilidad de hacer una cirugía por medio de una artroscopía, que la artroscopía es la evaluación, la cirugía con cámaras, en donde es mínima invasiva porque solamente se utilizan herramientas quirúrgicas que son pues del tamaño del dedo, de nuestros dedos. 4 milímetros de diámetro. De 4 milímetros de diámetro. Después hablamos de que en la cirugía pues puede haber una cirugía con anestesia general contralocal. Por lo general es en hombro, tiene que ser anestesia general por el hombro en sí, porque tienen que ponerse los pacientes de lado y eso es complicado. Que los pacientes no van a sentir absolutamente nada y que después del postquirúrgico, pues lógicamente tienen que tener una terapia, una rehabilitación, terapia física y varía dependiendo la cirugía. ¿Algo más que se me esté olvidando, mi querido doctor Jorge Ponce? No, todo perfecto. Hay nada más comentar que además de las lesiones postraumáticas, las lesiones por desgaste o por sobreuso, existen también las afecciones del hombro por causas autoinmunes, como la artritis reumatoide. Ah, claro. Y también por hipotiroidismo y por diabetes. La gente que tiene hipotiroidismo y diabetes no controlada tienden a desarrollar lo que se conoce como hombro congelado o frozen shoulder. El paciente es la historia clásica, por lo general son de sexo femenino, que notan que cada vez, sin haberse golpeado, no pueden mover el hombro, les duele mucho, el rango de movilidad va decayendo. Y bueno, ya en el interrogatorio se pregunta sobre enfermedades y muchas veces son conocidas, maltratadas, o el paciente ni cuenta se había dado que las tenía, ¿verdad? Oye, y eso, quiero tratar de... la verdad es la primera vez que lo escucho, entonces estoy tratando de conectarlas. Me imagino que es algo vascular, es una enfermedad que a lo mejor hay menos circulación vascular en el hombro y eso recrea una especie de disminución de movimiento, ¿o por qué será? Es que acuérdate, Mario, que todas las articulaciones del cuerpo tienen una cosa que se llama cápsula. Es una bolsita, todas las articulaciones, los dedos, los hombros, rodillas, tobillos, codos, etc. En esa bolsita se produce el líquido sinovial, es el líquido articular. El que la gente dice, se me salió el líquido, la verdad es que nunca se te sale el líquido, simplemente se produjo más o hay sangre, ¿verdad? Ok. Pero bueno, ese líquido se encarga de disminuir la fricción entre dos huesos, ¿verdad? Entre las dos articulaciones. Esa bolsita, que se llama cápsula, es una bolsita blanda que permite que la articulación se mueva. Y su principal componente es el colágeno. ¿Okay? Las fibras de colágeno son elásticas, etc. Cuando hay, por ejemplo, una hiperglicemia crónica, o sea, un paciente que tiene la glucosa o el azúcar elevado siempre, esas fibras de colágeno se hacen más duras, ¿okay? Empiezan a perder la propiedad de elasticidad. Igual cuando el paciente tiene alteración tiroidea, por lo general es hipertiroidismo, más que hipotiroidismo. Sí, se me hace más lógico con el hipotiroidismo, ¿no? Sí, más con el hipo que con el hiper. Ok. Entonces, esas fibras de colágeno van perdiendo elasticidad y se traduce en una rigidez articular. Muchas veces me ha tocado a mí hacer el diagnóstico de esas enfermedades a través de la consulta del hombro. Obviamente esas enfermedades yo no las trato, ya se hace un tratamiento específico para ese tipo de enfermedad en el hombro. O sea, estás diciendo que alguien llega con el hombro congelado y tú, a lo mejor tienes diabetes, a lo mejor tienes hipotiroidismo, le haces una evaluación Exacto, y te dicen, no, ¿cómo cree? Y les haces exámenes y están hasta el chongo, ¿verdad? No me gustan los pasteles, no, yo no como eso. Sí le entro a la cerveza y sí le entro a otras cosas, pero el pastelito no me lo aviento, yo le juro que nada más como tortillas. Te dicen, no, ¿sabes qué?
pues yo fui diabético hace tiempo, pero se me quitó y ya no me tomo nada. Digo, Claro. hay muchas historias. Y de repente, Pero bueno, sorpresa, creo que ya era el importante azúcar en mencionar 500. eso. Sí, sí. Ujú. Entiendo. Eh, pero sí, Mario, la verdad que muchas gracias por la invitación. Digo, No, tú sabes que te aprecio de igual manera. Hemos tenido la oportunidad aún en la distancia, hablarnos para completarnos casos. Me has ayudado ciertos pacientes de carácter personal. Y bueno, pues aquí estamos, lo que se ofrezca. Está todo a dar tu programa. no, hombre, qué amable. Oye, aprovechando, tú consultas en Monterrey y Sí, yo este, estoy aquí en Monterrey, en el Hospital Cristus Muguerza Alta Especialidad, ok, que es el que está en la colonia Obispado. en el obispado. Sí, digo, las cirugías las hacemos en muchos hospitales, no necesariamente tiene que ser aquí, Claro. pero bueno, aquí están las oficinas. Pues atendemos pacientes de muchos lados de pública, de otros países, principalmente Estados Unidos. He atendido pacientes, por lo que el inglés no se nos dificulta para nada. Claro. Para No, la gente que y hay se que quiera aprovechar, atender hay que aquí. decirlo, las cosas como son. Una cirugía en México te va a salir un tercio de lo que te sale en Estados Unidos, ¿eh? Sí, claro, sí, bueno, yo Como he tenido es. los Esa es la pacientes, verdad. sí, los pacientes de Estados Unidos que he operado yo, ya sea a través de seguro o particulares, a veces hasta se quedan asombrados de lo que uno les cobra porque dicen, o sea, se les hace muy poco comparado con lo que se gastarían allá, ¿verdad? No, cállate. No. O sea, es impresionante lo que cuesta una cirugía en Estados Unidos. Digo, lógicamente, como ya hemos platicado antes, se aprovecha el hecho de que pues tienen los seguros de gastos médicos, seguros de gastos médicos mayores que pagan y así, pero muchas de las personas que a lo mejor nos están escuchando y que viven en Estados Unidos, a lo mejor no tienen esa posibilidad o incluso con todo y seguro les va a salir más barato en México. Y te estoy hablando de el seguro, te estoy hablando de el hotel, por los 2 o 3, 4 días o incluso una semana que te tengas que quedar, pues ya aprovechando en Monterrey hay muy buena cocina, hay muy buenos restaurantes, el turismo culinario es excelente. Entonces el turismo médico es muy bueno y para personas como tú que lógicamente pueden hacer estas operaciones y les va a ayudar a los pacientes a que les salga más barato y tener lógicamente la calidad del servicio y especialistas como tú. La verdad te lo digo en serio, no porque seas mi amigo lo estoy diciendo, en serio, estás súper preparado, tienes todo. Entonces yo no entiendo por qué a veces nos enfocamos nada más, es que tiene que ser en Estados Unidos cuando no. La verdad es que tenemos muy buenos médicos en Monterrey y tú eres uno de ellos. Gracias, Mario. Sí, aquí estamos a la orden de, ¿Y pues, cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son las redes sociales en donde estás más involucrado? Sé que tienes en Instagram, Facebook, platícame. sí, mira, mi Instagram es dr.jorgepg, P de Ponce, G de García, dr.jorgepg. Ok. Sí. ¿Y en Facebook? ¿Cuál es tu página de Facebook? En Facebook salgo como DR Jorge Ponce. Ok. En Twitter me pueden buscar como @PonceMD, MD, y mi página es www.centrocrh.com/DR Jorge PG. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos toda la información necesaria para acudir con un gran cirujano, traumatólogo, ortopedista. Jorge Ponce, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de platicar. Yo, lógicamente ya como amigos platicamos muy seguido, pero pues bienvenido al programa y espero platicar contigo después porque me debes la de rodilla. Sí, compadre, cuando quieras, hablamos de lo que quieras. Ok. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias y pues que estén todos bien, cuídense en esta pandemia. Perfecto. Ya falta menos. Bueno, un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense.